Entonces, bueno, vamos a contarles más o menos qué fue lo que hicimos. La idea de nuestra presentación es que vamos a ir mostrándoles qué fuimos desarrollando para cada una de las entregas y a la misma vez vamos a ir navegando entre los notebooks para dar un poquito más de contexto sobre los resultados importantes en cada etapa pues, del proyecto. Entonces, como contextualización, pues quiero iniciar retomando un poco lo que ya habló David ahora al inicio de su presentación. Y es que pues, se parte de un problema de reconocimiento de imágenes. Tenemos unos datasets pues, para aplicar los conceptos vistos durante el semestre en las diferentes asignaturas que vimos. Digamos que el objetivo de nuestro proyecto es reconocer inicialmente, lo propusimos como la cara de una persona, pero en el camino nos dimos cuenta de que efectivamente pues, digamos que el método principal que utilizamos, que fue el de Alien Faces, digamos que no se concentraba tanto en la cara, sino pues más en el imagen en general. La idea pues para hacer ese reconocimiento y finalmente clasificación, porque con eso con lo que terminamos, la idea principal era pues hacer comparaciones entre las imágenes, y las comparaciones enseguida pues, les mostramos cómo las hicimos, y básicamente pues digamos que cortándole mucha rigidez pues, al asunto, porque es un asunto demasiado profundo, entonces pues quisimos concluir que básicamente lo que hicimos fue que a través de manipulaciones algebraicas de las imágenes llegamos a esa detección de imágenes y su clasificación. Bueno, entonces en la primera sección, para la primera entrega, lo que hicimos fue un análisis exploratorio, ¿sí?, de las imágenes. Lo que concluimos en ese entonces fue, lo que trabajamos en ese entonces fue en detección de outliers. Para eso utilizamos una base de datos, digamos que está pública, que se llama, no recuerdo el nombre de la base, pero tiene 4 directorios, uno de ellos es Faces 94, y fue el que utilizamos, que fue el mismo que utilizó el equipo que acabo de pasar. Nosotros nos concentramos para esa entrega en uno de los subconjuntos de esa base de datos, que era imágenes de hombres, solo de hombres, a diferencia pues, de nuestro equipo, pues, del equipo anterior que trabajaba también con mujeres. Y nuestro ruido no fueron ollas y animales, sino imágenes de paisajes naturales. En ese entonces teníamos 2.260 caras de hombres, 210 paisajes naturales, para un total de 2.470 imágenes que trabajamos en ese momento. Y en esa entrega lo que hicimos muy rápidamente fue calcular una imagen media, ¿sí?, como un espectro a partir de cálculos píxel por píxel, como mencionaba el grupo anterior. Digamos que el tratamiento de imágenes consiste en tratar la imagen representarla como una matriz de números que representa pues, digamos, píxeles por color, y a partir de esa estructura pues entonces hacer los cálculos. Entonces calculamos la mediana. Como una recomendación del profesor Henry, calculamos la mediana real, entendamos la mediana real no como la operación entre píxeles, sino más lo que hicimos fue, enseguida les voy a explicar un poquito lo que hicimos para encontrar la imagen que estaba justo en la mitad, hablando de distancias entre imágenes, ¿sí? Y finalmente pues detectar cuáles eran los atípicos a partir de las distancias. Nosotros utilizamos 3 distancias, Manhattan, Euclidean y Chebyshev, y además de eso pues por ahí leyendo encontramos una medida de similitud que se llama Minkowski, y para ello utilizamos dos P diferentes, uno de 1.5 y otro de raíz de 2 sobre 2, simplemente pues como para como que cacharrear un poco. Quisimos ver cómo se comportaban las imágenes o la identificación de las layers con ellos. Y esa identificación la hicimos basados en un valor de percentil que hicimos adrede. Nosotros dijimos como que el número de paisajes naturales que teníamos era 210, eso representaba aproximadamente el 10% del dataset completo. Entonces quisimos poner un tope del 90% para la detección inicialmente con percentil, o sea, lo que estuviera por encima era outlier, y también lo hicimos basado en el rango deportivo, es decir,
todo lo que estuviera por encima del cuartil 3 más 1.5 veces el radio del cuartil también era normal. Ahora entonces vamos a mirar muy rápidamente el notebook de esa primera entrega. Como les contaba inicialmente, nosotros nos encargamos pues, de hacer un análisis exploratorio, cargamos la data y le hicimos una primera transformación que fue convertir las imágenes a escala de grises. Esa conversión también la hicimos con CV2, ¿cierto? Todo fue con CV2 como el curso anterior. Para aclarar otra cuestión ahí, otra transformación que hicimos es llevar todas las imágenes a una misma dimensión para poder tratar con matrices que el dataset siempre fuera de la misma dimensión. Todas las imágenes se están transformando en un height de 200 píxeles por un width de 180. Todas las imágenes tanto de caras como de landscapes. Entonces podemos observar la media y la mediana como espectros. ¿Cómo así que como espectros? Digamos que están calculadas como operaciones entre píxeles, ¿sí? En esta primera parte. Además de eso también pues le añadimos un ruido por recomendación del profe, que en nuestro caso fueron imágenes de paisajes, y luego de eso volvimos a calcular la media y la mediana ya con ese ruido, ¿sí? Para saber más o menos, digamos que inicialmente queríamos visualizar cómo cambiaba ese espectro con y sin ruido. Bueno, seguí bajando por favor. Seguí bajando por favor. En esta parte entonces, como les conté ahorita, según una recomendación pues, que nos dijo el profesor, nos dijo, puede ser muy interesante que ustedes todo lo que sigue, que es la reducción de dimensionalidad a partir del PCA, lo hagan como un método robusto a partir de una imagen que sea como una imagen real, que sea la mediana real, que no sea un espectro de operaciones entre píxeles, sino que sea la imagen que está justo a la mitad a partir de las distancias que yo tome entre imágenes, ¿sí? ¿Cómo hicimos eso? Simplemente hicimos un algoritmo en el que se calculaba la distancia de todas las imágenes contra todas las imágenes, luego esas distancias se guardaban y se sumaban pues, y el resultado menor de cada una de esas sumas entonces siempre coincide con la imagen que está, pues o con la mediana, ¿cierto? Con la mediana matemática. Exactamente, y pues digamos que el resultado que obteníamos es que esa imagen que aparece ahí es la imagen que está justo en la mitad, la imagen que tiene de todo el dataset, tiene el índice de 394. A partir de ahí entonces, digamos que nos parece interesante porque más adelante vamos a contarles que intentamos acercarnos un poco al modelo de PCA teniendo en cuenta que la centralización, porque nosotros también hicimos matriz, digamos que le hicimos un singular value decomposition a la matriz de covarianzas, pero lo hicimos, esa matriz, digamos, se tiene que centralizar, lo hicimos centralizada a partir de la mediana real, ¿sí? Y no de una media espectral. Bueno, en ese entonces estos fueron nuestros resultados. Nosotros a partir de las distancias que les mencioné ahorita miramos cómo se comportaba el dataset, cuáles eran los outliers. Aquí podemos ver básicamente por cada norma podemos observar cuáles fueron los outliers que detectaba pues, el modelo. Seguí dando por favor. Eso fue lo que hicimos básicamente en ese entregable número 1. Y yo quiero terminar, bueno, digamos que estas son, a partir de las diferentes normas, cuáles eran esos outliers que se identificaban, observábamos que había una buena tasa de identificación de paisajes, pero a la misma vez también había unas caras que se estaban filtrando como outliers. Entonces, yo quiero finalizar mostrándoles que en ese primer acercamiento concluimos que la precisión de esa identificación de outliers pues no era tan buena, ¿sí? Y quedó como tarea para la segunda entrega poder mejorar esa precisión. Nosotros ahí en el cuadrito podemos observar que esa precisión estaba como alrededor entre 80 a 88% más o menos de precisión. Entonces la idea era que para la segunda entrega con PCA pudiéramos mejorar esos valores. Entonces ahora Juan Esteban va a contarles un poco sobre lo que hicimos en la segunda entrega. Solamente agregar una parte, era que cuando comenzamos en el curso de álgebra, lo primero que aprendimos fue como el concepto de lo que era movernos en altas dimensiones. Entonces lo que significaba identificar lo que era un espacio métrico y definir la noción de distancia para poder encontrar relaciones entre los puntos en esa alta dimensionalidad. Entonces, como les comentaba Juan, como les comentaba Miguel,
nosotros acá al apilar, digamos que cada una de esas imágenes en un solo vector teníamos una dimensión de R a la 36.000. Entonces obviamente para identificar distancias entre cada una de las imágenes, el primer entregable lo que buscaba era eso, bueno, define el espacio métrico, cuáles son esas nociones de distancia y comienza en ese orden pues a mirar cómo se comporta la detección de outliers. Entonces lo que hicimos fue colocar todo ese dataset, meterle un ruido que eran esos paisajes y comenzar a movernos con esa noción de distancias, que como vimos implementamos 5, pues que quisimos hacer ejercicios como para identificar si los paisajes, que era una pequeña porción de todo el dataset, con esos rostros, podía identificar, digamos que eran outliers. Entonces, si bien no tuvo el mejor, pero sí empezamos como a movernos en ese espacio, ya para el siguiente paso, que era empezar a hablar de reducción de dimensionalidad y de ya ejercicios con un poco más experiencia. Entonces, en el siguiente ejercicio, ya que era todo lo que eran componentes principales, pues ya yo creo que ahora lo explicaron muy bien. El ejercicio de componentes principales, pues si bien ya es como un modelo de análisis general, ya Eigenfaces o Eigenimágenes, como lo decíamos ahora, ya lo que hace es pues un ejercicio de reconocimiento, pero que coge PSA y le hace una pequeña modificación, que fue la que explicaron ahora. Entonces ya en este ejercicio lo que hicimos fue corríamos digamos que el Singular Value Decomposition, encontrábamos esos valores singulares, como ustedes ya saben, entonces cada uno de esos valores singulares representa la variabilidad de cada uno de esos vectores propios o cuánto explican la información. Acá simplemente lo que queríamos que era, teníamos un espacio de R a la 36.000, lo que queríamos era encontrar las principales componentes para una nueva base que me explicara de mejor manera la variabilidad de todos los datos. Por ejemplo, acá cogimos el 85% de representación y en este caso nos quedamos con las primeras 48 componentes que explicaban el 85%. Hacíamos el gráfico de codo para ver cómo empezaban a explicar cada una de ellas. Entonces miren que en las primeras componentes ya se alcanzaba a cubrir la mayor de la variabilidad de los datos y podíamos hacer un ejercicio de reducción mucho más eficiente. Entonces esto era lo que veíamos en la bibliografía, en el paper de Turner, lo que era generar el subespacio de imágenes. Por ejemplo, ahí veíamos dos de los Eigenfaces y cómo podíamos generar un subespacio donde al final nos vamos a mover de ahora en adelante para la parte 3 del entregable. Entonces lo que explicaron ahora, cada uno de los Eigenfaces o Eigenimágenes lo que me generan son estos espectros que son como rostros que me explican, y si yo quiero representar cualquiera de las imágenes la voy a proyectar en el subespacio, voy a encontrar los W que me dicen de peso y puedo hacer la combinación lineal de cada uno de esos Eigenfaces para que me genere el ejercicio. Entonces, como le mostrábamos en la entrega 2, con el 80% de explicabilidad teníamos 31 componentes que ya me empezaba a reconstruir con la combinación lineal la cara de manera más o menos bien. Con un 86% y 52 componentes comienza a mejorar, ya con el 92% y 101, y ya con el 98%, que son 356 componentes, pues ya prácticamente lograba replicar de manera muy buena la imagen. Entonces ya el paso siguiente, más abajo, ya entonces comenzábamos a mirar, bueno, ¿qué pasa si yo a este ejercicio que hice con los rostros, solamente me faltó indicar algo, y era que ya en este no solo utilizamos las imágenes de los hombres, sino que le incluimos la carpeta de imágenes al dataset. Ya teníamos 3059 imágenes, compuesta de hombres y de mujeres en una pequeña proporción. En este ejercicio entonces más abajo comenzábamos a hacer, más abajo entonces ya empezábamos a mirar cómo se movían, digamos que el ejercicio de distancias para ver si identificaba los outliers. Entonces ya abajo están, pues digamos que utilizábamos un percentil, estandarizábamos los datos con un Z de 3, un triple de 3. Entonces acá sacábamos como cuáles eran los outliers, nos mostraba que la imagen más similar era esta y la que estaba más diferente o la más alejada era la otra, y abajo se ven cuáles eran las mayores distancias, que eran personas que digamos que no se habían tomado la foto bien, que estaban corridas o que abarcaban mucho espacio. Entonces que eran muy las conclusiones que hablábamos ahora. Entonces hicimos como un pequeño demo donde nosotros le ingresábamos una imagen, por ejemplo un paisaje, y de acuerdo a la distancia, si se pasaba de 60 igual a 3 y de la distancia donde caía ese ejercicio, si pertenecía o no pertenecía al dataset, se comportaba de manera eficiente. Por ejemplo, acá le colocábamos un paisaje, inmediatamente caía por allá como ven en la distribución y nos decía que no era una imagen que pertenecía al dataset. Entonces todos los paisajes nos caían allá en esas distancias. Entonces ya comenzaba a ser pues, bastante eficiente el ejercicio con la reducción de la dimensionalidad. Ya empezábamos a ver una accuracy del 98% en lo que era la identificación de rostros y lo que era la identificación de outliers. Ya entonces abajo ya mirábamos entonces algunos falsos positivos que teníamos, y ese fue el segundo entregable. Ya digamos que ya entendimos cómo hacíamos, bueno, hicimos el dataset con paisajes,
Ya ahora vinculándole como el ejercicio también de meterle el ruido, hacíamos el mismo ejercicio donde utilizábamos 61 componentes que explicaban el 85% y ya simplemente el mismo ejercicio donde comenzábamos a ver que al ingresar el ruido, ya para poder, como explicaban ahora también, ya en las últimas componentes comenzaba a entregar la información de lo que eran los outliers y ya con las 501 componentes era capaz de replicar un paisaje. Entonces obviamente es muy sensible a la información como se ingresa al dataset. Ya ese fue un entregable. El gran objetivo cuál era en esta parte, generar el subespacio ya para pasar al último entregable, que era el ejercicio de clasificación. Ya era, bueno, ahora sí vamos a entrar a clasificar. En el ejercicio de los mayores zetas o las mayores distancias ya encontrábamos que claramente nos daban los paisajes, los identificaba inmediatamente como los más distantes, teníamos una accuracy del 98% y ya listo, ya tenemos nuestro subespacio, ya tenemos la reducción y ya sigue la parte 3 de clasificación. Antes de que Miguel nos cuente un poco sobre la parte de clasificación, muy rápidamente yo quisiera mostrarles, nosotros intentamos, lo que les mencioné ahora, intentamos tener un acercamiento a un método un poquito pues como robusto, basado en la mediana, ¿sí? Como con la centralización, no en la media como espectro, sino más en la mediana como una imagen real. Entonces, como ejercicio intentamos correr nuevamente lo que acabo de explicar Juan de PCA, pero como nosotros el PCA, digamos, no lo hicimos, inicialmente no lo hicimos con librerías, sino que lo hicimos paso a paso. Entonces la centralización de la matriz de covarianzas la hicimos a partir de esa imagen mediana. Digamos que el ejercicio fue exactamente el mismo, cambia, este es el nuevo subespacio, ¿sí? Este es el nuevo subespacio de eigenfaces. Digamos que el primer eigenvector o eigenface es muy similar a la mediana, como la imagen real. Y para finalizar simplemente encontramos, ver por favor al resultado del curso. Encontramos que con este ejercicio la accuracy, pues la precisión, digamos que no era tan buena. Especulando un poco con los compañeros del equipo, pues digamos que pensábamos tal vez que se debía a que como la imagen mediana, digamos, es decir, inicialmente cuando uno calcula la media se calcula con un espectro de píxel a píxel, y luego cuando hacemos el ejercicio con la mediana real, esa imagen mediana real digamos que no pertenece o no tiene elementos de ese espectro. Entonces cuando se hace la reconstrucción, digamos que pues es mucho más complicado hacer la reconstrucción a partir de esa imagen que no tenía elementos de ese espectro, como si lo hacía anteriormente, pues como en la media, ¿sí? Digamos que para más adelante sería interesante mirar esto mismo, pero con la mediana como espectro, es decir, mediana calculada sobre píxeles y no como imagen real. Ya la tercera parte, ya entraremos en lo que compete a la clasificación de imágenes. Ya estábamos hablando del cálculo de outliers usando las imágenes completas, hicimos el cálculo de outliers usando la representación en el subespacio, haciendo ya la reducción de dimensionalidad, tratando de encontrar outliers por métodos estadísticos. Aquí ya lo que vamos a hacer es, haciendo la reducción de dimensionalidad, vamos a utilizar algoritmos directamente hechos para clasificación, como lo que es logistic regression, como son discriminantes lineales, y tratamos de hacer una visualización usando un algoritmo de Stochastic Neighbor Embedding, que lo que hace es que yo tengo mis datos en un espacio de alta dimensionalidad, trato de llevarlo a una representación, en este caso bidimensional, una representación en el plano, que corresponda a las distribuciones en el plano a las distribuciones de los puntos que tengo en el espacio de alta dimensionalidad, para poder yo tener como una visualización, como medio entender cómo se están comportando mis puntos en el espacio hiperdimensional que no soy capaz de siquiera comprender, como son 300 y pico dimensiones. Utilizamos distintos modelos supervisados, como había dicho, discriminantes lineales y regresión logística. Y también entonces hicimos
algoritmos no supervisados para la agrupación de estas imágenes como vectores en este subespacio que sería Camins, que ahorita vamos a ver unos resultados súper bacanos que salió de ahí por la cantidad de puntos que había, porque hay una clase que supera en una orden de magnitud al resto de las clases. Y usamos también una aglomeración jerárquica para ver cómo la distribución de los puntos, cómo podía yo generar los clústeres basados en esas distancias. Entonces vamos a la última vez al nombre. Listo. Entonces acá otra vez hicimos toda la carga del dataset, hicimos la centralización, hicimos el cálculo de los valores principales, ver cuáles son el que me llega a un 85% de variabilidad, 62 componentes. Podemos ir bajando. Una cosa para incluir acá, en este dataset tenemos tanto hombres como mujeres, como landscapes, todo dentro del mismo dataset. Entonces todo lo que es el cálculo de media mediana va a tener el ruido que no solamente va a incluir el dataset de mujeres, sino el dataset de los landscapes completos. Aquí entonces vemos los eigenfaces, empezamos a ver cómo hacemos una exploración de como los, entre comillas, centroides que podríamos ver de los clústeres, que sería la media de todo el dataset de hombres, la media de todo el dataset de mujeres, la media de todo el dataset de landscapes, como para ver más o menos qué se esperaría uno donde estén los centros en los clústeres. Listo. Aquí hicimos ya la transformación en componentes principales no a mano, sino que usamos una librería que ya viene dentro de un paquete que se llama scikit-learn, que ya nos permite hacer el PCA, hacer la transformación del dataset para hacer el dataset ya proyectado. Listo, entonces ahí hicimos ahí estamos mostrando como el porcentaje de explicación de la varianza de cada uno de los eigenfaces. Solo tengo para ver como cuánto está explicando en cada una de las dimensiones que tengo ahí. Y aquí empezamos ya a hacer el Camins. Una pregunta que siempre nos están haciendo como, listo, tengo Camins, ¿qué K escojo? Pues nosotros pensamos, tengo 3 clases, vamos a poner un K de 3 para ver si ayuda a distinguir bien cuáles son las clases. Hicimos entonces el clustering y lo que encontramos fue algo muy interesante porque no sé si puedes subir un momentico para ver la parte de la cantidad de imágenes que tenemos más arriba. Baja. Aquí. Ahí, listo, perfecto. Como podemos ver, la cantidad de imágenes que tenemos de hombres, que son 2660, es un orden de magnitud mayor que las imágenes de mujeres y de landscapes. ¿Qué implicaría? Que nosotros tenemos una nube de puntos muy densa respecto a hombres y yo tendría el espacio de mujeres y el espacio de landscapes embebida dentro de esa nube de puntos. Entonces, cuando voy a los clústeres, a la parte de los clústeres, listo. Cuando voy a la parte de los clústeres, veo que los centroides que encuentra el algoritmo de Camins están muy dominados por las imágenes de hombres, lo cual corresponde con esa cantidad tan abrumadora de puntos que tengo respecto a la cantidad de imágenes de hombres. Acá los centroides que entrarían tienen más que ver como con el fondo, como con las características de la cara, si es el color de piel. Como podemos ver, el fondo oscuro, la piel un poquito más oscura y fondo claro. Sí, en la clase 1 miraba por ejemplo esta zona, es como la que va a predominar. En la clase 2 claramente miraba el fondo negro, en la clase 3 empieza a denominar como esta parte. Esto. Entonces, ¿quieres pilotamos de esta parte? No, ahorita como les explicaba Miguel, entonces obviamente como este es un modelo no supervisado, entonces yo no lo etiqueto, él simplemente va a encontrar los centroides corriendo el algoritmo. Entonces en el primero de ellos, él lo que hace es como más relevancia a esta zona del rostro, entonces donde no cubra mucho y demás. Esas son como las primeras distancias, mientras que si ustedes ven los outliers, los paisajes me los lanza como outlier y vamos a ver que estos paisajes predominan como outliers en todos los clústeres, están como por allá metidos. Por ejemplo, en la primera clase acá va a predominar el fondo de la foto. Entonces, estos modelos y técnicamente esta técnica de Eigenfaces es muy sensible, como hablábamos ahora, a todas las condiciones en las que se toman las fotos, o sea, que toma un concepto relevante y para futuros desarrollos aún más, dado que difícilmente uno va a poder tomar fotos bajo condiciones perfectas, solamente en casos como los que explicaban ahora de los pasaportes, y pues ya para aeropuertos, estadios y demás, pues se requiere un ejercicio más riguroso en la limpieza de los datos y la preparación. En el 3
claramente ya lo que predomina, ya más abajo, ya son las personas que tienen pues como mucho pelo, que tapan mucho como esa zona y es a los que les da relevancia. Y nuevamente, como las mayores distancias de ese clúster vienen a ser los paisajes. Entonces abajo ya mirábamos si de pronto había alguna capacidad de predicción y demás con las que pensábamos que eran nuestras clases y claramente pues este no supervisado, obviamente no concuerda con las clases que nosotros pensábamos, entonces daba una cura así como del 40, pues prácticamente solamente sobre la sobrepoblación que hay de hombres lograba tener pues algún acierto, pero era más que evidente, para las otras no. Y ya abajo hicimos pues como cómo estaba lo que les explicaba Miguel ahora. Entonces mira que para un meteorito ahí donde están todos ahí agrupaditos y no se ve prácticamente una clasificación muy clara en el ejercicio, pero ya Miguel les va a contar el ejercicio que se hizo con LDA. Listo, entonces con LDA, acá lo que vamos a hacer, LDA es una técnica de, básicamente yo voy a tener dos dians los cuales yo voy a mover. Voy a tener la varianza interclase, o sea, cuán repartidos están los datos dentro de una clase, y la varianza entre clases, que ya sería la distancia entre los clústeres. Yo con LDA lo que voy a hacer es que voy a minimizar el dial de la varianza interclase, maximizando el dial de la varianza entre los clústeres. O sea, yo voy a poner los clústeres más chiquitos, más separados, tanto como yo pueda. Miguel, un segundo. Para complementar un poco eso, cuando estábamos consultando un poco sobre el método, nos encontrábamos con que este método de LDA constantemente es utilizado en conjunto con PCA, ¿sí? para digamos, mejorar un poco la precisión final. Y enseguida vamos a encontrarnos que la precisión del método es bien interesante. Listo, gracias Camilo. Entonces, una de las cosas que encontramos en la literatura es que LDA no necesita un número de discriminantes. Entonces, una de las cosas que encontramos es que el número de discriminantes generalmente se usa como el número de clases -1. Acá nosotros tenemos 3 clases, sería landscape, hombre y mujer. Entonces, el número de discriminantes que usamos es 2 para poder ya hacer un embedding bidimensional de los datos y poder mostrar entonces cuáles serían los clústeres, ya que ahí estoy minimizando la varianza en interclase, estoy haciendo el clúster más compacto y maximizando la varianza entre clases, haciendo los clústeres cada vez más separados. Entonces, haciendo la transformación de los datos, nosotros podemos ver aquí esa proyección que maximiza la varianza de las clases. Podemos ver muy claramente la separación entre los landscapes, que son esos puntos que están regados así como una pintura de Jackson Pollock. Está los hombres, que es esa nube de puntos súper densa, azul clara, que es la que vemos ahí. Y vemos también las mujeres. Y una cosa muy interesante es que vemos una parte de las mujeres embebida como dentro del espacio que están los hombres. Entonces eso ahorita vamos a ver que va a afectar mucho el accuracy de la predicción de mujeres justamente por ese hecho. Entonces, seguí bajando, por favor. Ahí no sé, porque también agrego que, como lo explicaban en uno de los papers que leíamos, es muy interesante ver cómo LDA lo que busca es la mayor representación de estas clases. Entonces, si uno cogiera como y proyectara la sombra y los ejes, si uno proyectara la lámpara y la sombra de estos puntos en el eje X, pues uno podría representar de muy buena forma lo que son los paisajes y por acá los hombres y las mujeres. O si uno cogía la proyección de la sombra en el eje Y, pues uno podría por allá encontrar las mujeres y los hombres. Entonces es interesante pues como esa clasificación que logra pues, el ejercicio. Listo, entonces acá lo que nosotros hicimos fue usar LDA entonces como un método de clasificación, y el método de clasificación con lo que estábamos entrenándolo era directamente con la proyección de cada una de las imágenes dentro del subespacio generado por las imágenes, o en este caso Eigen traces que nos estamos refiriendo. Entonces acá lo hacía muy bien para paisajes, acá para hombres. Con uno que otro flyer por ahí metido que era como vimos en la nube de puntos, habían unos puntos medio embebidos que era lo que se estaba colando por ahí. Para la clase 3, para las mujeres. Listo, entonces aquí lo que tratamos de hacer fue lo que les contaba ahorita de la representación, la visualización de una data que yo tengo en una dimensión, en 62 dimensiones, que son los pesos de cada una de las imágenes, en un subespacio bidimensional, con el fin de yo determinar más o menos cómo está la distribución de la nube de puntos en ese espacio. Entonces esto lo que va a hacer es que va a tratar de minimizar la pérdida de información que yo tengo a la hora de utilizar otra distribución de probabilidad en un subespacio de menor dimensión con respecto a las que yo tengo en el espacio original.
lo que va a hacer es que va a tratar de minimizar esa pérdida de información, minimizando un coeficiente que llama el coeficiente de Kullback-Leibler, que eso lo que me mide es cuánta información estoy perdiendo al utilizar una distribución que estoy experimentando respecto a la distribución original. Entonces aquí tengo un nivel de perplejidad. Yo necesito mirar un nivel de perplejidad para ver cuánto va a tomar respecto a las variaciones locales respecto a las variaciones globales de los datos. Que aquí, como podemos observar, una cosa muy interesante, que el dominio de la nube de puntos de los hombres, de nuevo, como existe un orden de magnitud de la cantidad de datos, o sea, tengo una sobrerepresentación de la clase, estoy viendo que la nube de puntos está cubriendo todo lo que son landscapes y mujeres, y lo que son landscapes y mujeres, bueno, está juntando, aquí podemos ver que está juntando mucho mujeres, poner los punticos naranjados, y los landscapes está haciendo como un embebido, y la nube de puntos de oro está cubriéndolo todo. Entonces, por lo que podemos ver, el TSN, el Text Stochastic Neighbor Embedding, no nos sirve mucho como una representación bidimensional para poder hacer clasificación, porque como no está representando, no está maximizando la varianza, sino que lo que trata es de minimizar la pérdida de información usando otras distribuciones bidimensionales, pues en este caso bidimensionales con una representación bidimensional, lo que va a hacer es que toda el accuracy para los landscapes se va a perder, porque como vemos ahí están embebidos dentro de 9 puntos de hombres. Entonces ya aquí empezamos a ver todos los algoritmos supervisados de clasificación. Usamos PCA para reducir la dimensionalidad del dataset, para yo tener entonces el vector de pesos del subespacio para cada una de las imágenes, y eso fue lo que usamos para a la final determinar los subconjuntos de entrenamiento y testing, haciendo una división de 70-30, 70%, 30%, y usamos Logistic Regression, y vemos que tenemos un accuracy del 98%, donde el accuracy más bajo fue en la detección de paisajes, que eso, como vimos en la visualización de LDA, es porque hay varios paisajes que están embebidos dentro de la nube de puntos de hombres, lo cual tiene sentido, lo mismo con las mujeres. Vemos que hay uno que otro falso positivo, falso hombre para los landscape, falso hombre para las mujeres, pero en general tiene un buen accuracy dentro del conjunto de entrenamiento y el conjunto de testing. Utilizamos también LDA como algoritmo de clasificación supervisado, una vez más para tratar de maximizar la varianza entre clases, minimizando la varianza interclase. Esto nos dio una accuracy un poco más bajo, también por el hecho de que está tratando de hacer una clasificación lineal en una parte donde hay un embedding, se están traslapando la nube de puntos de varias clases, entonces por eso el accuracy nos dio un poco más bajo, pero en general es un accuracy suficientemente bueno, y eso se debe a la generalización que estoy obteniendo al añadir el ruido de los landscapes y las mujeres. Acá lo que hicimos fue entonces usar el dataset LDA. Acá lo que hicimos fue usar el dataset LDA, fue la representación usando el discriminante lineal, ya esa representación bidimensional en los puntos X y Y es la nube de puntos que vimos ahorita, usando Logistic Regression sobre esa nube de puntos, a ver qué tal me podría ir. En este momento vimos que es una accuracy un poco más bajo, una vez más porque está trasladando la nube de puntos. Baja un poquito, por favor. Vemos el heatmap ahí como de la clasificación. Y por último, tratamos de usar entonces Stochastic Neighbor Embedding con una reducción de dimensionalidad fuera del PCA, y tratamos de usarlo con una clasificación, pero como vimos en las gráficas de ahorita, no es una representación muy buena. Entonces, a la final, como están los landscapes embebidos dentro de la nube de puntos de hombres, ninguno de los landscapes lo identificó como un landscape. Entonces, por eso tiene una accuracy de 0, que podemos ver inclusive que acá el predicted no hay ninguno que haya predicho como landscape. Y se trató de hacer entonces el clustering jerárquico para mirar entonces dentro de esa alta dimensión, que eran las 62 componentes de los eigenfaces, qué clusters podría llover. Haciendo una división acá, en esta distancia puede ver que sí no está distinguido como lo que son caras de lo que son landscapes, y haciendo como una división más abajito, ya ahí podemos ver como la división de los clústeres de hombres y mujeres, y otra clase por ahí que son como outliers y más outliers todavía. Pero clustering aglomerativo realmente no es una técnica como computacionalmente viable por la alta dimensión que tenemos, entonces preferimos quedarnos con, si hemos de hacer clustering, Camins nos dio relativamente bien, pero ya para clasificación como tal,
realmente una de las cosas que más nos funcionó fue hacer reducción de dimensionalidad con PCA y usando Logistic Regression. Y eso ha sido todo por nuestra parte. Exploraciones futuras que podríamos hacer. Una de las cosas que vimos es que como esto necesita tanto control, que era lo que estamos discutiendo ahorita, tanto control en las imágenes, de la forma que tienen que tomar las fotos, la posición de la cara, no tiene aplicaciones como muy viables a la hora de llevar los modelos a la vida real, porque en la vida real las fotos pueden estar borrosas, pueden ser tomas de seguridad que se ve como si lo hubieran tomado con una papa, pueden ser muchas variables que esto al final no va a tomar en cuenta. Por eso es que ahorita se están haciendo tantos modelos, uno de los mayores exponentes son las redes convolucionales profundas, que hay muchas arquitecturas, está LeNet, ImageNet, BGG. Entonces sería hacer la exploración utilizando esas arquitecturas y utilizando datasets un poquito menos controlados para determinar la accuracy de estos modelos, que serían como más aplicados a lo que se usa en la vida real en estos momentos. ¿Listo? ¿Preguntas? Yo tengo una observación en el sentido de que digamos, yo creo que hay una tendencia, no me refiero solamente a los grupos que están presentando estos trabajos, a presentarle la red neuronal la imagen en bruto, o presentarle al sistema que vaya a trabajar la imagen en bruto. No, hay unas cosas que uno hace para el análisis de imágenes. Inclusive hay un formato que se llama PascalBook, que uno en PascalBook lo que hace es que tomas la imagen original, haces un bounding box dentro de los objetos, el bounding box te dice las coordenadas X y Y, donde está el objeto como tal. Entonces ya uno en el formato PascalBook lo que hace es que es un XML en el cual uno lo alimenta en la red neuronal y dependiendo del bounding box, dependiendo del objeto que vos querás usar, va a tomar solamente esa parte de la imagen para poder hacer, o sea, va a recortar el entorno solamente concentrándose en la parte que necesita dentro del bounding box que uno le pasa para poder hacer entonces el entrenamiento y el testing ya usando este formato de PascalBook, que eso es lo que se está usando ahorita para el entrenamiento de estas redes neuronales. Sí, lo que quiero decir es que es muy importante, no solo en imágenes, en cualquier tipo de arte, cuál es la transformación que se puede, o sea, fíjense que todos estos esquemas que uno maneja, básicamente hay una representación de los datos y se infieren propiedades a partir de esa representación que hay, ¿no es cierto? Entonces, un tema que a veces se deja de lado es que yo puedo cambiar la representación para obtener ciertas características. Por ejemplo, mira, alguna vez alguien desarrolló un sistema con unas cámaras para seguir a un locutor a una presentadora cuando estaba haciendo la presentación. Y el sistema funcionaba en tiempo real y funcionaba muy eficientemente porque resulta que la presentadora utilizaba labial y simplemente utilizamos unos filtros de color, una señal de crominancia asociada con el rojo. El identificar los labios era muy fácil. Entonces no había necesidad de hacer una serie de procesamiento, no había necesidad de hacer una serie de cosas. Pero el día que cambie de color. Claro, el punto aquí, lo que quiero decir es que hay unas suposiciones, sobre todo en la parte de imágenes, que yo no tengo mucha certeza de que sean válidas. O sea, cada vez que uno trabaja con redes neuronales, trabaja con esto, y siempre está alimentando, digamos, simplemente la imagen tal cual. Está el supuesto de que la información está en los píxeles y que la red es la que va a hacer todo ese proceso, y por eso ahora, pues veía la semana antepasada, la gente de NVIDIA está vendiendo unas máquinas, una máquina para tener el escritorio vale más o menos $350,000. Entonces una máquina que tiene 16 tarjetas B100 y tiene una capacidad de procesamiento de, si la memoria no me falla, estamos hablando de 155 petaflops, es una cosa bestial. Pero también está el problema hasta qué punto esa capacidad computacional está utilizada, pues estamos tirando las cosas un poquito de fuerza bruta.
Por eso digo, no hago referencia a ustedes, no hago referencia a, no es decir, en este proyecto, ni en los de texto, ni nada de eso, sino que es como una reflexión en el sentido de que esos modelos donde yo paso los datos, paso las fotos con altísima resolución, una cantidad de redundancia en información muy fuerte, que después el modelo la va a depurar, pero la pregunta sería qué costo. Sí tengo una pregunta, es como en dos preguntitas. La primera, ustedes hablan de utilizar la mediana como referente, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué ventaja vieron entre utilizar la mediana como referente y no utilizar la media? ¿Qué diferencia apreciaron ahí? Lo que pasa es que la mediana, como es menos propensa a cambiar respecto al ruido que uno le añada al dataset, y la mediana de por sí me va a dar una medida del percentil 50, va a ser una mejor centralización de los datos a la hora de reconocer cuáles son los outliers. Básicamente, como si yo tengo una curva muy tirada hacia acá a la izquierda, la mediana va a estar muy para este lado, entonces ahí podría identificar muy fácilmente que todos los que estén de aquí para allá van a ser outliers. Entonces toda esta parte de métodos robustos a lo que quieren llegar es, venga, yo quiero utilizar un dato el cual no sea tan propenso a cambiar respecto a la cantidad de ruido que yo le añado. Eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando uno tiene un modelo lineal, yo tengo mi nube de puntos y tengo uno por acá, eso me va a tirar toda la pendiente de la línea dependiendo del modelo que esté usando. Si uso, por ejemplo, la media, en este caso, en cambio una mediana, no me afectaría tanto la pendiente de una línea, o en este caso, en el caso de las imágenes, no me afectaría tanto el cálculo de la media, porque la media la estaría tirando un poquito más a la derecha dependiendo de la cantidad de outliers, mientras que la mediana es más estable. Listo. Y la otra pregunta tiene que ver que ustedes hablaban de cómo miden la distancia entre los clústeres. En Camille euclidiana la que todos contra la media. Centroide contra media. Centroide, o sea, lo que quiero es que el clúster es una colección de puntos. Yo puedo utilizar diferentes criterios. Puedo utilizar, por ejemplo, los que estén más lejanos entre sí. O distancia entre los centroides, los que estén más cercanos entre sí. Y dependiendo de la distribución espacial que tenga el clúster, eso me va a dar unas nociones de cercanía o de distancia diferentes. O sea, entonces, sí, eso ya sería para explorar. Inclusive pero la que ustedes utilizaron era que era euclidiana, pero ¿entre qué puntos? Entre la imagen, pero ya reducida, entre los Ws contra el centroide, para cada clúster. Sí, o sea, no, al interior del clúster, pues. Eso es lo que hace el algoritmo de Camille. Ya lo que está haciendo internamente es que obtiene 3 puntos al azar, calcula los que tengan la menor distancia euclidia entre esos puntos y luego de los que tengan ese conjunto de puntos que tiene la menor distancia de entre esos centroides aleatorios, calcula la media, actualiza la media con ese nuevo centroide y va iterando hasta que ya el centroide no se mueva. Sí, él va y coge cada observación y le saca la distancia contra cada uno de las medias de clúster, entonces, o centroides como le llaman en el algoritmo. Entonces yo tengo 3 clases, tengo 3 centroides, a cada imagen le saca la distancia contra cada uno de los centroides y se queda con la menor. Entonces a la que tenga la menor distancia clasifica esa imagen dentro de ese clúster. Sí. Eso es lo que hace el algoritmo. Pero ustedes hablaban en algún momento, si entendí bien, de que tenían o sea, hay 2 medidas, como una de calidad del clúster sobre la... ya estamos hablando del discriminante lineal. El discriminante lineal, el algoritmo lo que hace es eso. Yo calculo la varianza interclase de eso, listo, ya. Eso está haciendo la distancia euclidia. La varianza interclase es simple. La varianza interclase comparándola con la varianza extraclase. Entonces, como la varianza interclase, yo tengo el centroide de la clase y miren, nosotros la varianza de todas las imágenes respecto a ese centroide. Y la varianza entre los clústeres, yo lo que hago es, yo tengo en este caso mis 3 clústeres, calculo la media entre ellos y la distancia
que estoy tratando de maximizar ahí es la distancia del centroide del clúster respecto a la media de todos. Que eso es lo que estoy yo tratando de maximizar para poder yo maximizar la distancia entre los clústeres de datos. Lo que veíamos en LDA es que el algoritmo lo que hace es que hace la descomposición o pues de Singular Value Decomposition o la descomposición espectral, la hace sobre la matriz que resulta de coger. Ellos utilizan el discriminante de Fisher y si no estoy mal utilizan es como este ratio de señal sonido, entonces donde lo que buscan es que maximizar como ese ratio. Entonces lo que hacen es que tienen arriba esa que es la de media de centroide contra media total del dataset y abajo están ya las de cada una de los clústeres. Entonces claro, pues yo la de los clústeres necesito que sea lo menor posible, mientras que arriba la de entre clases o centroides sea lo mayor posible, y eso es lo que hace le damos. Y una pregunta que no he caído en cuenta de hacerla ahora, que aplica para ustedes y para los grupos que están trabajando el tema de imágenes. Porque cuando hablan de adicionar ruido, el ruido son los bytes. O sea, lo que quiero decir es que el ruido no necesariamente tiene que ser paisajes. Podrían ser imágenes distorsionadas de caras. Ya, sí, tienes toda la razón. Ya eso sí fue un byte. Hoy que lo vimos en la entrega 2. En la entrega 2, el primer ejercicio lo corrimos sin ruido, llamémoslo así, sin esos paisajes, para ver qué eran los outliers solamente con rostros, y lo que encontraron es lo que estoy diciendo, y era que la persona se tomó la foto esquineado, o volteó la cabeza, o por acá tenía gafas, o de la foto salió cortado el mentón. Ya para esa muestra, eso empieza a ser como los outliers o las imágenes más distantes en ese espacio. Un experimento que podríamos hacer, que lo consideramos, es si volteamos las imágenes 180 grados, ¿qué pasaría ahí? No, y inclusive, o sea, ni siquiera voltearla, podríamos incluir, por ejemplo, imágenes cuyo fondo sean paisajes, por ejemplo. Una cara y de fondo un paisaje. Una cara y de fondo una paisaje. Y eso ya sería diferente al dataset controlado que con el que trabajamos. ¿Es alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias.